Hola mis queridos alumnos y alumnas, qué gusto poder saludarlos nuevamente el día de hoy en esta nuevo horario que nos estamos tratando de habituar ya, de los días jueves en la tarde, donde los estoy acompañando con nuestro espacio de arte, ya conocido como Vivir el Arte, y con distintas temáticas que hemos ido tratando de revisar y de enseñarte, de que vayas conociendo, tanto a través de la radio como después por el canal de YouTube, para que revises los videos de esta presentación. Soy la profesora Marcela y te voy a recordar mi correo para que después, al final de cada programa, vamos viendo y vayas enviándome la respuesta a cada una de las preguntas que vamos dejando planteadas para ver lo que tú apreciaste de este trabajo, de esta presentación, qué fue lo que te llamó la atención, qué cosas te gustaron, etc. Al final del programa siempre terminamos con alguna preguntita que me la puedes enviar a mi correo. Te recuerdo mpena@cmch.maristas.cl y ahí voy a estar revisando todo lo que tú me quieras enviar. Recuerda que también podemos ver a lo mejor alguna sugerencia que me quieras dar, algún tema en específico que te gustaría que tratásemos aquí en el programa o algo que te llame la atención y lo podemos incluir. Te recuerdo también enviarme a lo mejor cosas que te tengas pendientes y así, de esta forma, mantengamos por supuesto el contacto. Nos mantengamos también al día con lo que vamos haciendo. Es bueno siempre comunicarse. Insisto en que el programa, si bien yo salgo aquí al aire y se los comunico y les cuento, la idea es que lo hagamos entre todos y mientras tú me mandas tus cosas, yo me puedo comunicar contigo. Además, puedo tocar temas en otro programa a continuación de estos, en donde entonces tú veas reflejado aquellas inquietudes que te gustaría conocer. ¿Ok? Esa es la idea. Hoy día, en esta nueva fase de programas que estamos haciendo y por supuesto durante los días jueves en nuestro espacio de Vivir el Arte, y ya vimos algunas cosas anteriormente sobre las artes visuales, ¿verdad? Y sobre la composición en el arte y los elementos que se utilizaban para la composición. Hoy día el tema de hoy en nuestro espacio va a ser hablar sobre el arte bidimensional, ¿ok? Bidimensional, a ver si te suena algo. Si hablamos de bi, ya algo nos puede venir a la cabeza, ¿verdad? Porque esa sola sílaba ya nos habla de el número 2. A ver si por ahí algo te dice. Pero vamos a empezar para que le pongas mucha atención y veamos de qué se trata esto del arte bidimensional, ¿ok? Muy bien. Bueno, el arte bidimensional, chiquillos, es aquel arte que posee solo 2 dimensiones. Por eso te hablé del 2, ¿cierto? Y estas 2 dimensiones son entonces el largo y el ancho. Y se representa a través de, por ejemplo, pinturas, dibujo, la fotografía o la televisión y también, por supuesto, el cine, ¿cierto? Ambas cosas tienen esta bidimensionalidad. Todas estas cosas, mejor dicho. Bueno, sus imágenes carecen de profundidad física. Por eso se caracterizan también. Por eso se les llama imágenes planas. Además, están representadas o proyectadas sobre un medio o una superficie que también es plana. Las artes plásticas están divididas en 2 grandes grupos. Seguramente ya algo mencionamos, pero lo vamos a recordar. Una son las artes plásticas bidimensionales, que conforman esta que te acabo de contar, que están siempre, por lo general, representándose en espacios más bien planos, y las artes tridimensionales. Y hoy hablaremos de las primeras, las bidimensionales. ¿Ya? Entonces, una de las características más representativas del arte bidimensional es la naturaleza plana de sus imágenes, como te dije hace un ratito. Pero eso no quiere decir que el artista no represente la profundidad en la obra a través de lo que se conoce como la perspectiva. El análisis de este tipo de arte se realiza a través del estudio de 5 aspectos que son básicos, ¿ya? Uno es el espacio del trabajo, donde yo voy a trabajar, el espacio que tengo, el dibujo y la línea que voy a utilizar, el equilibrio y el movimiento que utilizaré también para componer en el espacio que tengo, ¿cierto? La textura que voy a usar para darle más calidad a mi trabajo y por supuesto darle mayor potencialidad a lo que estoy haciendo, sobre todo en composición, como lo vimos en el capítulo pasado. La ejecución que vaya a hacer en este espacio
el color, que es también otra de las cosas que voy a utilizar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los elementos que utilizamos para componer? Bueno, el color, la luz y el contraste, ¿cierto? Bueno, en cuanto a las distintas técnicas, en la plástica por lo menos, las pinturas y los dibujos bidimensionales se crean con diversos pigmentos. También hablamos un poco de eso anteriormente, pero te lo recuerdo. Y estos son, por ejemplo, óleos, acrílicos, acuarelas, témperas, tinta, carbón y lápices. Por ello, las obras de arte bidimensionales varían en sus características de acuerdo con el medio físico empleado, de acuerdo con aquel material que se empleó para realizarla. Veamos un poquito del origen y la historia de esta arte bidimensional. Bueno, el arte bidimensional es tan antiguo como el hombre mismo, pues sus primeras manifestaciones, hace más o menos unos 64.000 años atrás, fueron a través de la pintura rupestre, a través de dibujos pintados sobre rocas, en las cuevas y en grabados. El hombre de las cavernas intentó o quiso siempre representar su modo de vida y su cotidianidad. Sin embargo, la pintura bidimensional moderna es relativamente reciente, porque no fue sino hasta la Edad Media cuando se introdujeron cambios ya más contundentes, más sustanciales en la composición y en la perspectiva. Antes del siglo XIV hubo muy poco o quizás ningún intento exitoso de representar el mundo tridimensional de manera realista. El arte precedente, egipcio, fenicio, griego, al menos en el campo plástico, no trabajó la perspectiva en sus obras. En primer lugar porque fue un descubrimiento posterior, y en segundo lugar porque en el arte de estos periodos que te mencioné, la tridimensionalidad se representaba solo a través de la escultura. En general, los artistas de los periodos bizantinos, medievales y góticos comenzaron a explorar otras formas de representar la vida y la realidad. Fue un estilo de arte muy rico y hermoso en cuanto a expresividad y colores. Sin embargo, las imágenes que presentaban eran totalmente planas, carecían de esta ilusión de espacio, de profundidad en ese cuadro que ellos pintaban. Veamos un poquito del origen entonces de la perspectiva en las obras bidimensionales. ¿Cómo fue que entonces se empezó a dar esto? Bueno, el arte debía resolver el problema de la naturaleza bidimensional de los medios utilizados para entonces en la pintura, y a partir entonces de ello, los artistas comenzaron a preocuparse por representar el mundo de la forma en que es realmente, o sea, tridimensional. ¿Cuál es el problema, chiquillos? Un espacio donde yo voy a hacer un dibujo tiene solamente dos dimensiones, ¿cierto? Una hoja es plana. ¿Cómo hago para que en esa hoja plana o en ese espacio que está plano yo pueda dar la ilusión de que hay profundidad, de que hay una dimensión más? Ese fue el desafío de estos artistas de la época. Bueno, fue así como descubrieron el sistema de la ilusión para representar la realidad tal cual es. Y de esta forma se creaba la sensación de espacio, movimiento y profundidad. Los primeros maestros en intentarlo fueron los italianos Giotto, hacia el año 1267-1337, y Duccio, otro grande de los italianos. Bueno, ambos comenzaron a explorar la idea de volumen y profundidad en sus obras y fueron los pioneros, es decir, los primeros, en la técnica temprana de la perspectiva. Usaron el sombreado para crear una ilusión de profundidad, pero aún estaban bastante lejos de lograr el efecto de la perspectiva que conocemos en el arte hoy en día. Bueno, el primer artista en hacer uso de la perspectiva lineal en una obra conocida fue el arquitecto florentino Filippo Brunelleschi. La obra fue realizada en 1415 y en esta se representa el Baptisterio de Florencia. Baptisterio es una palabra un poco difícil de pronunciar, pero es el lugar donde bautizan a los niñitos. Todavía tiene ese nombre, Baptisterio. Bueno, en esta entonces, como te cuento, se representa este espacio en la Catedral de Florencia, y desde el ángulo de la puerta principal de la catedral, aún inacabada,
Ese es lo que se representa en esa imagen que hace Filippo Brunelleschi. Bueno, la técnica de la perspectiva lineal proyectó en esta obra la ilusión de profundidad en un plano bidimensional, en un plano que tenía solo 2 dimensiones y que era plano. Pudo lograr este efecto de dar esa sensación de que había profundidad allí. ¿Y a través de qué? A través del uso de puntos de fuga, en los cuales todas las líneas tendían, mejor dicho, a converger, a llegar todas y juntarse en ese mismo punto. ¿A nivel de dónde? A nivel de los ojos, en el horizonte. Bueno, a partir de esta realización, el sistema de perspectiva lineal fue inmediatamente copiado y mejorado por otros artistas italianos, ¿ya? Esta técnica pictórica que surgió con Brunelleschi en el Renacimiento, de la perspectiva lineal, da la sensación y crea esta sensación, mejor dicho, de profundidad mediante esta reducción proporcional de las imágenes y figuras, siguiendo líneas que van a converger todas en un solo punto final, que es el punto de fuga que se le llama. Bueno, veamos algunas características del arte bidimensional ahora, ¿ya? Como lo indica su nombre, y como ya lo mencionamos al principio, el arte bidimensional solo tiene 2 dimensiones, el alto y el ancho, no tiene profundidad. Las técnicas del arte bidimensional solo se aplican en medios o espacios planos. Por ejemplo, como te mencioné anteriormente, una fotografía, un cuadro de lienzo o madera donde pintar, una pared también puede ser, una hoja de papel o también en la imagen de la televisión, que también es un espacio o un medio o una superficie más bien que cuenta de estas 2 dimensiones. Las obras plásticas bidimensionales solo pueden ser apreciadas desde una perspectiva, la frontal, ¿cierto? Y esto significa que la relación de este tipo de obras con el espectador tiene un carácter único. De otra manera no puede verse o apreciarse la obra, por lo tanto es una perspectiva obligada. Uno está obligado a mirar estas obras enfrente a ellas, no hay otro ángulo para poder apreciarla. Otra característica es que en este tipo de obras el volumen no es real, sino más bien es simulado o es representado mediante la perspectiva, la luz y la sombra de los objetos. De esta forma se da la sensación de que los objetos tienen volumen real, ¿verdad? Si uno toca la hoja o en la superficie donde está hecho el dibujo, la pintura, de lo que uno esté ahí apreciando, uno no va a sentir el volumen, no va a ver que esto tiene un cuerpo, pero sí a la vista crea la sensación de que ahí hay volumen, de que hay cuerpo, de que hay otra dimensión más, ¿verdad? Es la forma de representación gráfica más común que existe, en todo caso esta, ¿ya? Veamos ahora algunos artistas y sus obras representativas en cuanto al arte bidimensional, ¿ya? Por eso es que a continuación entonces vamos a presentar algunos de ellos que estuvieron durante distintas épocas, pero introdujeron cambios en la forma de representar este tipo de arte bidimensional. Bueno, el primero que te nombro ahora y que te presento es Masaccio. Él vivió entre el 1401 y el 1428. 27 años nomás duró este artista en nuestro mundo. Bueno, su nombre era Tommaso di Ser Giovanni Dimone Casai. Ahí lo dije, me costó pero lo dije. Y él fue un pintor florentino medieval y a pesar de la brevedad de su vida, su obra tuvo una importancia decisiva en la historia de la pintura. Mira, es considerado el primer artista que aplicó en sus pinturas las leyes de la perspectiva científica, que fueron desarrolladas anteriormente por Brunelleschi. Su dominio sobre las reglas de la perspectiva fue total, fue magnífico, sobre todo para la época en la que te digo, y donde recién se estaba empezando a desarrollar esto de la perspectiva. Bueno, su primera obra más importante fue una llamada Tríptico de San Juvenal, en la cual se aprecia, y es la que estamos viendo a través del video cuando lo revises, su dominio de la perspectiva para crear el efecto de profundidad. La pintura se compone de 3 tablas, por eso es un tríptico. La central de ella representa a la Virgen con el niño con el niño en los brazos y rodeados ellos por 2 ángeles. En los paneles laterales aparecen parejas de santos, San Bartolomé y San Blas en el de la izquierda y San Juvenal y San Antonio Abad
en el de la derecha. La composición está construida de acuerdo a las leyes de la perspectiva. Las líneas de la figura del pavimento de los 3 paneles convergen en un punto de fuga central, representado por la mano derecha de la Virgen que sostiene los pies del niño. Si pudiésemos tuviésemos el dibujo nosotros de esta pintura que te estoy mostrando y tomásemos una regla o algún elemento recto para poder ver cómo convergen las líneas, nos daríamos cuenta que estas líneas que mencionan del pavimento, si imaginariamente, convergerían en un punto que es justo el que se sitúa ahí, donde tiene la mano sujetando los pies del niño, la Virgen en el centro. Esa es la explicación. Otro artista que vamos a ver hoy día y en este repaso para el arte bidimensional es Alberto Durero. Él estuvo con nosotros en nuestro mundo entre los 1471 y 1528. Bueno, él es considerado el artista alemán más famoso del Renacimiento. Su extensa obra comprende pinturas, dibujos, grabados y varios escritos también sobre arte. Famoso en media Europa antes de cumplir los 30 años, gracias al éxito de una serie de él, su serie de xilografía, un tipo de grabado, del Apocalipsis. Durero ejerció una influencia determinante en los artistas del siglo XVI, tanto alemanes como de los Países Bajos, especialmente en Lucas van Leyden. Y llegó a ser admirado por maestros italianos como Rafael Sanzio y Tiziano incluso. Bueno, una de las obras representativas del arte bidimensional de Durero es un grabado que se llama Melancolía. Un grabado en una placa de cobre hecho por el artista en 1514. Y es una imagen compuesta por una figura femenina alada en actitud como meditativa, a la que la acompaña un angelito y un perro igualmente como triste. Esa es la sensación que da, ¿ya? Todos ellos rodeados además de objetos relacionados con la construcción y la arquitectura. En el fondo se puede ver como el efecto también por un poco la perspectiva que usa, la imagen de algo como una imagen parecida a un murciélago y que despliega un lienzo o algo así, donde se puede leer la palabra o el título de este grabado que te estoy diciendo y que dice Melancolía. Otro artista que revisamos ahora, esta tarde, es, por supuesto, Leonardo da Vinci. Este gran genio, admirado por todos, vivió entre los años 1452 y 1519. Fue un polímata. ¿Qué es un polímata? Bueno, un polímata es un individuo que posee conocimiento que abarcan distintas disciplinas, ¿ya? Bueno, él fue uno de ellos, florentino, del Renacimiento italiano. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Nada más ni nada menos que todas aquellas cosas. Bueno, Leonardo da Vinci, tras pasar su infancia en su ciudad natal, en Florencia, estudió con el pintor florentino, también de Florencia, por supuesto, Andrea de Verrocchio. Sus primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán, al servicio del duque Ludovico Sforza. Trabajó a continuación en Roma, Bolonia y Venecia, y pasó sus últimos años en Francia por invitación del rey Francisco I. Frecuentemente descrito como un arquitecto y símbolo del hombre del Renacimiento, ¿cierto? Lo hemos escuchado más de una vez. Bueno, genio universal, además de filósofo humanista cuya curiosidad infinita solo puede ser equivalente a su gran capacidad inventiva. Leonardo da Vinci es considerado uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y probablemente la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás haya existido. Creo que vamos a dedicar un programa exclusivamente a hablar de él y nos quedaríamos cortos, imagínense, con un solo programa para poder incluir toda la enormidad de talentos de este hombre. Bueno, una de las obras más famosas de este artista, pintor, científico, escritor, escultor, etc., florentino y del periodo del Renacimiento, es la Gioconda, o Mona Lisa, que es más conocida, ¿cierto?, su obra. Bueno, este cuadro es el retrato de una mujer con una sonrisa bien particular y que ha sido objeto de todo tipo de análisis. La postura de la Mona Lisa indica serenidad
y junto con esta mirada como de soslayo, como en diagonal, pero directa hacia el espectador, muestra el dominio de los sentimientos, cosa que normalmente no se atribuía a una mujer en aquel entonces. El rostro no tiene cejas, si te das cuenta, y la expresión de la mujer en el cuadro resulta un verdadero enigma, hasta hoy día interpretado de millones de cantidades de formas y de veces. Bueno, es la pintura mejor guardada del mundo. Actualmente se encuentra en el Museo del Louvre, en París, en una caja transparente hermética con presión y temperatura controlada. ¿Todo esto para qué? Por supuesto para conservarla intacta y que podamos seguir por generaciones, muchas más, apreciándola, pudiendo visitarla y pudiendo verla, porque los pigmentos, la pintura con la cual se hacen los cuadros, se van deteriorando con el tiempo. Y por supuesto tendrían que entonces si no lo hubiesen cuidado, a lo mejor ya ni siquiera existiría, se hubiese desvanecido. Por lo tanto la mantienen ahí muy resguardada, lejos de la gente que la va a apreciar. Tiene que mantener una distancia que está controlada, y por supuesto mantienen lejos la luz, la temperatura y todo a control para que no le pase nada. Otro de los artistas es Paul Cézanne. Paul Cézanne vivió entre los años 1839 y 1906. Fue un pintor francés postimpresionista, considerado el padre de la pintura moderna, y cuyas obras establecieron las bases de la transición entre la concepción artística del siglo XIX hacia el mundo artístico del siglo XX, nuevo y diferente este. Sin embargo, te cuento que mientras vivió, Cézanne fue un pintor ignorado, que trabajó en medio de un gran aislamiento. Mira, desconfiaba de los críticos, tenía pocos amigos, y hasta 1895 expuso solo de forma ocasional. Fue un pintor de pintores, se dice, que la crítica y el público ignoraron, siendo apreciado solo por algunos impresionistas y al final de su vida por la nueva generación de pintores que surgió. Hacia el final del siglo XIX, este pintor francés comenzó a cuestionar las reglas y la estructura de la pintura, y hasta entonces se conocía, ¿verdad?, cómo se realizaba esta, haciendo que entonces sus obras se volvieran casi abstractas. Las técnicas y los medios empleados cambiaron, cubriendo los lienzos con gruesas capas de pintura, aplicadas muchas veces incluso con la misma espátula, ya no con el pincel. Al mismo tiempo simplificó las formas naturales, valiéndose como de elementos geométricos esenciales para representarlas. Aquí comenzó como el final de la composición académica, de acuerdo con las reglas de la perspectiva que había sido establecida hasta entonces. Una de sus pinturas representativas de ese periodo, más abstracto, de revisión total de su trabajo, es la serie de la montaña Saint-Victorine de 1905. En ella, si ustedes lo ven, como que ya se han deformado la figura. Es una representación muy, pero muy abstracta de esta montaña. Él tiene una serie con varias pinturas de esta montaña, pero en esta en particular es donde él como que rompe con todo esto establecido de lo más clásico, de esta pintura muy figurativa, muy de las formas tal cual son, y aquí rompe con ello y quiere representar desde la abstracción su manera de ver en este paisaje, su manera de ver la realidad. Bueno, otro de los pintores que te voy a mencionar y con el que ya voy a cerrar el capítulo de hoy es, por supuesto, el gran Pablo Picasso. Picasso vivió en nuestro mundo entre los años 1881 y 1973. Es un pintor y escultor español, mejor dicho, fue un pintor y escultor español, considerado el padre del cubismo y uno de los íconos de la plástica del siglo XX. Es considerado desde la génesis del siglo XX como uno de los mayores pintores que participaron en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Sus trabajos están presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografías y vestuario para montajes teatrales. También tiene una breve pasada por obras literarias. Bueno, una de sus obras más emblemáticas y conocidas
de este gran Pablo Picasso es el cuadro Las señoritas de Avignon, pintado en 1907. Y en él Picasso retrata a un grupo de mujeres desnudas y sin duda también rompe el molde, el esquema de cómo se trataba la pintura hasta entonces y no toma en cuenta para nada ni la profundidad ni los espacios. Sin embargo, esta debe ser la pintura más famosa del mundo, sobre todo si hablamos de cubismo, en donde representa a este grupo de mujeres. ¿Y cubismo por qué? Porque también se basa muchísimo en esta figura geométrica como la base de su pintura. Muy abstracta, pero siguiendo, por supuesto, una composición muy interesante y muy simbólica, claro. Lo reconocemos en todas partes. Representa, por supuesto, la bidimensionalidad porque aquí tiene a todas estas mujeres en el mismo plano. Si ustedes lo aprecian, está todo muy en el primer plano, sin otorgarle profundidad al cuadro. Sin embargo, es una exitosa obra, magistralmente tratada y con una composición muy bien lograda. Bueno, con esta última obra, como te digo, me despido el día de hoy hablando sobre esta arte bidimensional, esperando que te haya parecido interesante este capítulo, que hayamos conocido cosas nuevas y como siempre te voy a dejar mi consulta, ¿cierto? Mi pregunta. ¿Cuál fue el cuadro que más te gustó de los que vimos? Pero además te voy a hacer una pregunta diferente hoy día y quiero que me cuentes, ¿quién fue el artista que empezó a introducir en las obras la perspectiva? ¿Cómo se llamaba aquel? Recuérdalo y si puedes revisar nuevamente este video del programa de hoy, va a ser mucho más fácil para ti. Recuerda suscribirte al canal de YouTube del colegio, seguramente ya lo has hecho, para que revises este y todos los programas que hemos venido haciendo y los que vendrán a futuro. Te recuerdo mi correo mpena@cmch.maristas.cl. Mándame ahí tus respuestas del programa del día de hoy y mantengámonos como comunicados con este y con cualquier otro de los temas que tengamos que tratar. Como siempre les digo, cuídense mucho, cuiden a sus familias, manténganse resguardados, que la fuerza nos acompañe y nos estamos viendo en el próximo capítulo del próximo jueves. ¿Ok? Que estén muy bien, un abrazo, chao chao.